Hermanos míos, quiero que hoy dejemos todo a un lado. Cierren la puerta, apaguen el teléfono, silencien el ruido del mundo, porque lo que voy a compartir con ustedes en estos minutos puede cambiarlo todo. Y no exagero. Llevo más de 40 años escuchando confesiones, acompañando almas, viendo cómo personas completamente rotas se levantan cuando descubren algo que el 99% de los católicos nunca aprende. Hoy están muriendo de hambre espiritual. Acuden a misa cada domingo, rezan el rosario, cumplen con sus devociones, pero sus vidas no cambian. Siguen sintiendo ese vacío, esa distancia con Dios, esa sensación de que sus oraciones rebotan contra el techo y nunca llegan al cielo. ¿Y saben por qué ocurre esto? Porque nadie les enseñó a orar de verdad. Nadie les mostró que la oración no es recitar fórmula, sino entrar en un encuentro vivo, real, transformador con el Dios que los ama más de lo que ustedes pueden imaginar. Déjenme decirles algo que quizás les duele escuchar. La mayoría de nosotros no sabemos orar y no es culpa nuestra. Crecimos en un catolicismo de cumplimientos, de obligaciones, de repetir oraciones que aprendimos de memoria cuando éramos niños. Nadie nos dijo que la oración es conversación, es intimidad, es entrega total. Nadie nos explicó que cuando oramos el cielo se abre, los ángeles se inclinan para escuchar y el mismo Dios Padre pone su oído junto a nuestros labios. Hemos convertido la oración en un trámite, en algo que hacemos para sentirnos bien con nosotros mismos o para cumplir con una obligación religiosa. Pero la verdadera oración, esa que transforma vidas, esa que mueve montañas, esa que sana matrimonios, que libera de adicciones, que devuelve la paz al corazón más angustiado. Esa oración la conoce solo el 1%. Y hoy, si me dan su atención y su corazón, ustedes van a formar parte de ese 1%. Voy a compartirles algo personal. Hubo un tiempo en mi vida sacerdotal hace muchos años en que yo también oraba sin orar. Cumplía con el breviario, celebraba la misa, rezaba antes de dormir, pero mi corazón estaba lejos. Mis palabras eran correctas, pero vacías, hasta que un día en medio de una crisis espiritual profunda, donde sentía que Dios no me escuchaba, donde la sequedad era tan grande que pensé que había perdido mi vocación, un anciano sacerdote, ya casi al final de sus días, me tomó de las manos y me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo que yo no estaba orando, estaba hablando solo, que la oración verdadera comienza cuando dejamos de hablar y empezamos a escuchar, cuando dejamos de pedir y empezamos a amar, cuando dejamos de exigir respuestas y empezamos a confiar. Esas palabras me partieron en dos, y desde ese día mi vida de oración cambió por completo y con ella cambió todo. Hoy quiero transmitirles lo que aprendí, no como un maestro que sabe más que ustedes, sino como un hermano mayor que ha caminado este camino antes y que quiere tenderles la mano. Porque la oración que voy a enseñarles no es complicada, no requiere teología avanzada ni años de estudio, es simple, profunda y está al alcance de cualquiera que tenga un corazón dispuesto. Pero les advierto que es exigente, porque esta oración les va a pedir que dejen caer las máscaras, que se presenten ante Dios tal como son, con sus miserias, sus pecados, sus dudas, sus miedos. Y eso da miedo. Por eso muchos nunca llegan a orar así. Prefieren quedarse en la superficie, en las oraciones cómodas, en las que no les comprometen y les transforman. Pero ustedes no son así. Si han llegado hasta aquí,
Si están escuchando estas palabras es porque su alma tiene sed. Y hoy juntos vamos a beber del agua viva que Cristo prometió. Así que respiren hondo, ábranse a lo que el Espíritu Santo quiere hacer en ustedes, porque lo que viene ahora no es teoría, es vida, es fuego. Es el secreto que los santos conocieron y que cambió la historia. Y ese secreto, hermanos míos, está a punto de ser suyo. No se vayan, no se distraigan, porque en los próximos minutos Dios tiene algo que decirles. Y créanme, es algo que han estado esperando escuchar toda su vida. La primera verdad que deben entender es esta: la oración no es un monólogo, es un diálogo. Suena obvio, pero la mayoría de nosotros oramos como si Dios fuera un contestador automático. Dejamos nuestro mensaje, colgamos y seguimos con nuestra vida. Le decimos lo que necesitamos, lo que queremos, lo que esperamos que haga por nosotros. Y cuando terminamos, nos levantamos y nos vamos. Nunca nos quedamos a escuchar. Nunca le damos la oportunidad de respondernos. Y luego nos preguntamos, ¿por qué sentimos que Dios está lejos? ¿Por qué nuestras oraciones parecen no tener efecto? Hermanos, Dios no está lejos. Somos nosotros los que no nos quedamos el tiempo suficiente para encontrarlo. Somos nosotros los que hablamos tanto que no dejamos espacio para que Él hable. Santa Teresa de Ávila decía que la oración mental no es otra cosa sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Fíjense en esa palabra amistad. No dice cumplimiento, no dice obligación, no dice ritual, dice amistad. Y en una amistad verdadera hay conversación, hay silencio compartido, hay confianza, hay intimidad. Cuando ustedes hablan con un amigo querido, no solo sueltan un discurso y se van, escuchan, prestan atención a lo que dice, a cómo lo dice, a lo que no dice. Se interesan por su corazón, así debe ser con Dios. Él quiere hablarnos, tiene cosas que decirnos, tiene consuelos que darnos, correcciones que hacernos, direcciones que mostrarnos. Pero si no nos callamos, si no nos quedamos quietos, si no aprendemos a escuchar, nunca lo oiremos. El problema es que el silencio nos da miedo. Estamos acostumbrados al ruido, a la distracción, a llenar cada segundo con algo. Música, televisión, redes sociales, conversaciones vacías, todo menos quedarnos a solas con nosotros mismos y con Dios. Porque en el silencio aparece lo que hemos estado evitando, nuestras heridas, nuestros pecados, nuestras preguntas sin respuesta, y eso duele. Por eso preferimos seguir hablando, seguir pidiendo, seguir moviéndonos. Pero hermanos, les digo algo que he aprendido después de décadas de acompañar almas. El verdadero crecimiento espiritual comienza en el silencio. Cuando te atreves a quedarte quieto ante Dios, sin palabras, sin exigencia, simplemente presente, vulnerable, abierto, ahí es donde Él empieza a trabajar en lo profundo. Y no me malinterpreten, no estoy diciendo que las oraciones vocales estén mal, el rosario, el Padre Nuestro, las letanías, todo eso es hermoso y necesario. Son como los rieles que nos sostienen cuando no sabemos por dónde ir, pero no pueden ser lo único. No pueden reemplazar ese momento de encuentro personal de corazón a corazón donde tú y Dios están solos, donde no hay fórmulas, no hay guiones, solo amor, solo verdad, solo tú tal como eres y Él tal como es. Eso es lo que la mayoría de los católicos nunca experimenta. Y por eso sus vidas espirituales son áridas, tibias, sin fruto, porque la oración se quedó en la superficie. Les voy a contar algo que vi hace unos años. Una mujer vino a verme destrozada.
Su matrimonio se estaba desmoronando. Sus hijos se habían alejado de la fe. Ella misma había caído en una depresión profunda. Me dijo que rezaba todos los días, que no faltaba misa, que cumplía con todo, pero nada cambiaba. Le pregunté cómo oraba. Me describió una rutina perfecta. Rosario por la mañana, oraciones antes de comer, examen de conciencia por la noche, todo correcto. Pero cuando le pregunté cuándo había sido la última vez que simplemente se sentó ante el sagrario sin decir nada, solo para estar con Jesús, se quedó en blanco. Nunca lo había hecho. Nunca había probado el silencio. Nunca había dado el paso de la intimidad. Y ese fue el punto de quiebre. Le enseñé a orar desde el corazón, desde la verdad, desde el silencio. Y en cuestión de meses, todo empezó a cambiar. No porque Dios hubiera cambiado, sino porque ella había aprendido a encontrarlo. Ahora, escuchen esto con mucha atención, porque aquí está el segundo secreto. La oración verdadera nace de la humildad, no de la perfección. Muchos de ustedes no oran como deberían, porque piensan que no están preparados, que no son lo suficientemente santos, que tienen que arreglar su vida primero. Y eso es una trampa del enemigo. Satanás quiere que crean que Dios solo los escucha cuando están limpios, cuando están en gracia, cuando han resuelto todos sus problemas. Pero eso es mentira. Dios quiere escucharte ahora tal como estás, sucio, roto, confundido, pecador. Él no espera tu perfección, espera tu honestidad. Espera que vengas ante Él sin máscara, sin pretender ser quien no eres, sin esconder tus caídas, porque es precisamente en tu debilidad donde Él muestra su fuerza. El publicano del Evangelio lo entendió. Mientras el fariseo estaba ahí de pie, enumerando sus virtudes, agradeciéndole a Dios por no ser como los demás, el publicano se quedó atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo y solo decía: Dios mío, ten compasión de mí, que soy un pecador. Y Jesús dijo que ese hombre bajó justificado a su casa, no el otro, porque Dios no se acerca al que se cree bueno, se acerca al que reconoce que necesita misericordia. La oración más poderosa que pueden hacer es la del publicano, simple, directa, nacida desde lo más hondo de la necesidad. No hace falta que inventen palabras bonitas, no hace falta que suenen espirituales, solo hace falta que sean sinceros. Y aquí es donde muchos se pierden. Creen que tienen que usar un lenguaje especial cuando hablan con Dios, frases piadosas, palabras antiguas, un tono solemne. Y está bien a veces, pero Dios también quiere escucharte hablar como hablas, con tu vocabulario, con tus emociones, con tu rabia si la hay, con tu tristeza, con tu alegría. Él no es un emperador distante que exige protocolo, es tu Padre que te ama más que nadie en el mundo. Y los padres quieren que sus hijos les hablen con confianza, con libertad. Quieren escuchar sus risas, sus llantos, sus quejas, sus sueños. Así es Dios con ustedes. Quiere que le cuenten todo, lo bueno, lo malo, lo feo. Quiere que le digan cuando están enojados con Él, cuando no entienden lo que está pasando, cuando sienten que los abandonó, porque solo cuando eres honesto puede haber verdadera relación. He conocido santos, personas verdaderamente santas, y les puedo asegurar que ninguno de ellos oraba con palabras perfectas, oraban con el corazón descubierto. Algunos lloraban, otros gritaban, otros se quedaban en silencio absoluto, pero todos tenían algo en común. Eran reales. No fingían ante Dios, no actuaban, se presentaban tal cual eran, y eso es lo que mueve el corazón de Dios. No nuestras oraciones elegantes,
sino nuestras lágrimas sinceras, no nuestras promesas grandiosas, sino nuestro reconocimiento de que sin Él no podemos nada. Cuando llegas a ese punto, cuando te paras ante Dios como el mendigo que eres, ahí empieza la verdadera oración, ahí empieza la transformación. Les voy a contar algo que viví cuando era joven seminarista. Estaba pasando por una crisis terrible. Dudaba de mi vocación, me sentía indigno. Pensaba que Dios se había equivocado conmigo. Una noche, después de intentar orar durante horas sin sentir nada, me rendí. Me tiré en el suelo de la capilla y le dije a Dios con toda la rabia y la tristeza que tenía: no puedo, no soy capaz. Si quieres que sea sacerdote, vas a tener que hacerlo tú, porque yo solo me voy a hundir. Y me quedé ahí en el piso llorando como un niño. Y fue en ese momento, en esa rendición total, cuando sentí su presencia como nunca antes. No con palabras audibles, no con visiones, sino con una paz que llenó todo mi ser, una certeza de que Él estaba ahí, de que me amaba, de que iba a cargar conmigo. Esa fue la oración más poderosa de mi vida. Y no tuvo nada de perfecto. Fue puro quebrantamiento. ¿Y saben qué aprendí esa noche? Que Dios no necesita nuestra fuerza, necesita nuestra entrega. No necesita que seamos héroes espirituales. Necesita que seamos hijos que confían. Porque cuando confías, cuando sueltas el control, cuando dejas de pretender que puedes solo, ahí es donde Él entra con todo su poder. Por eso San Pablo dice que cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque en mi debilidad se manifiesta el poder de Dios. Así que dejen de intentar impresionar a Dios. Dejen de esconder sus miserias. Llévenlas ante Él, muéstrenselas. Díganle que no pueden y verán cómo Él hace lo que ustedes nunca pudieron. Ahora quiero que piensen en esto. ¿Cuántas veces han orado pidiendo algo y no lo han recibido y se han sentido frustrados, decepcionados, quizás hasta enojados con Dios? ¿Por qué no me escucha? Se preguntan. ¿Por qué no responde? Hermanos, Dios siempre responde, siempre, pero no siempre responde como queremos o cuando queremos. Y aquí está el tercer secreto de la verdadera oración. Orar no es convencer a Dios de que haga nuestra voluntad. Es abrir nuestro corazón para que Él nos muestre la suya. Esto es radical. Esto cambia todo. Porque la mayoría de nosotros oramos para cambiar a Dios, cuando en realidad la oración debería cambiarnos a nosotros. Jesús nos enseñó esto en el Huerto de los Olivos. Recuerden esa escena. Él está a punto de ser arrestado, torturado, crucificado, sabe lo que viene y ora: Padre, si es posible que pase de mí este cáliz. Es decir, le está pidiendo a Dios que le quite ese sufrimiento. Es una oración totalmente humana, totalmente honesta, pero no termina ahí. Termina diciendo: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí está todo. La perfecta oración: presentar ante Dios lo que queremos, lo que sentimos, lo que necesitamos. Pero al final, confiar en que Él sabe más que nosotros. Confiar en que su plan, aunque no lo entendamos, aunque nos duela, es mejor que el nuestro. Eso es fe. Eso es oración verdadera. El problema es que queremos controlar. Queremos que Dios sea nuestro empleado celestial, que cumple nuestras órdenes. Y cuando no lo hace, nos molestamos, dejamos de orar, nos alejamos, nos quejamos. Pero hermanos, Dios no es un genio de la lámpara. Es el creador del universo que nos ama infinitamente y que veas que nosotros no vemos. A veces lo que le pedimos no es lo que necesitamos.
A veces lo que queremos evitar es precisamente lo que nos va a hacer crecer. A veces el sufrimiento que rechazamos es el cincel que Dios está usando para esculpirnos en la imagen de su Hijo. Y si no aprendemos a confiar en eso, nuestra oración siempre será inmadura. Les voy a dar un ejemplo muy concreto. Una vez vino a verme un hombre que había estado orando durante años para que Dios le devolviera a su esposa. Ella lo había dejado por otro. Él sufría enormemente y cada día le pedía a Dios que ella volviera, pero no volvía. Y él estaba lleno de amargura, sintiendo que Dios no lo amaba, que no le importaba su dolor. Cuando hablamos le pregunté si alguna vez había orado: Señor, haz en mí lo que sea necesario para que yo sea quien tú quieres que sea. Se quedó callado. Nunca había orado así. Siempre había sido: Señor, cambia las circunstancias. Nunca: Señor, cámbiame a mí. Y ese fue el punto de inflexión. Empezó a orar diferente. Empezó a pedir sanación interior. Capacidad de amar de verdad. Y con el tiempo, Dios no le devolvió a su esposa, pero le dio algo mejor. Le devolvió la paz, le mostró sus propios errores, lo sanó de su orgullo, lo liberó del rencor y eventualmente años después rehú su vida de una manera que nunca hubiera imaginado. ¿Entienden lo que pasó ahí? Cuando dejó de exigirle a Dios que cambiara su realidad y empezó a pedirle que lo cambiara a él, todo se transformó, porque esa es la verdadera respuesta a la oración. No siempre es que Dios haga lo que queremos. A veces es que Dios nos convierte en quienes necesitamos ser para recibir lo que Él quiere darnos. Y eso requiere paciencia, requiere confianza, requiere que estemos dispuestos a ser podados, a ser refinados, a pasar por el fuego si es necesario. Porque al otro lado de ese proceso está la versión de ustedes que Dios soñó desde la eternidad, la versión libre, sanada, plena, capaz de amar de verdad. Y ahora déjenme hacerles una pregunta que quizás los incomode. ¿Cuánto tiempo pasan ustedes en oración cada día? No en oraciones rápidas, no en un Padre Nuestro de camino al trabajo, sino en oración real, profunda, de corazón. 10 minutos. 5. Nada, porque aquí está la cruda realidad. No puedes tener una relación profunda con alguien si no pasas tiempo con esa persona. Es imposible. Imaginen que están casados y solo hablan con su cónyuge 5 minutos al día corriendo sin realmente conectar. ¿Cuánto tiempo creen que va a durar ese matrimonio? Lo mismo pasa con Dios. Si le dan las obras de su tiempo, las migajas de su atención, no esperen tener una vida espiritual rica. No funciona así. Los santos pasaban horas en oración. Horas. No porque fueran superhombres o supermujeres, sino porque habían descubierto algo, que en la presencia de Dios encontraban todo lo que necesitaban: paz, fuerza, dirección, consuelo, gozo. Y una vez que pruebas eso, una vez que experimentas cómo es realmente estar con Él, no quieres irte. Pero la mayoría de ustedes nunca ha llegado a ese punto porque nunca se han quedado el tiempo suficiente. Entran y salen corriendo como si la oración fuera una estación de gasolina espiritual donde cargas rápido y te vas. Pero hermanos, la oración es un banquete, es una fiesta, es una cámara nupcial donde el esposo espera a su esposa y ustedes están invitados a quedarse, a disfrutar, a ser transformados, pero tienen que dar el paso, tienen que hacer el tiempo. Sé lo que están pensando. Es que no tengo tiempo, tengo trabajo, tengo hijos, tengo responsabilidades. Y yo les digo con todo respeto, eso es mentira. Todos tenemos tiempo para lo que es importante. Tienen tiempo para ver una serie en Netflix,
tienen tiempo para estar en las redes sociales, tienen tiempo para 1000 cosas que no les dan vida, pero dicen que no tienen tiempo para Dios, hermanos. Es cuestión de prioridades. Y si Dios no es su prioridad, nunca van a crecer espiritualmente, nunca van a salir de la mediocridad, nunca van a experimentar el poder de la oración verdadera. Van a seguir siendo católicos tibios de domingo que cumplen, pero que nunca se transforman. Y miren, no les estoy pidiendo que se vuelvan monjes, no les estoy diciendo que tienen que rezar 5 horas diarias, pero sí les digo que necesitan un mínimo, necesitan apartar tiempo todos los días para estar con Dios. 15 minutos, media hora, lo que puedan, pero que sea sagrado, que sea innegociable, que sea su momento de encuentro con Él y verán cómo todo empieza a cambiar. Porque cuando le das a Dios el primer lugar en tu tiempo, Él multiplica el resto. Cuando lo buscas primero a Él, todo lo demás se acomoda. No sé cómo funciona, pero funciona. Lo he visto 1000 veces. Las personas que oran de verdad son las más productivas, las más en paz, las que mejor manejan sus vidas, no porque tengan más horas en el día, sino porque tienen a Dios caminando con ellas. Les voy a contar lo que hago yo. Todos los días, sin falta paso, mi primera hora del día en oración. Antes de revisar el teléfono, antes de leer las noticias, antes de hacer cualquier cosa, me levanto y me voy ante el Santísimo y le doy esa hora. A veces es hermosa, llena de consolaciones, a veces es árida, siento que no pasa nada, pero la doy porque no es por lo que siento, es por fidelidad, es por amor. Y créanme, esa hora sostiene todo mi día. Es mi ancla, mi fuerza, mi secreto. Sin ella, me hundiría. Con ella puedo enfrentar lo que sea, porque sé que no estoy solo, sé que Él está conmigo, sé que me ama y eso lo cambia todo. Ahora viene algo que quizás le suene extraño, pero es fundamental. La oración no es solo palabras, es también escucha. Ya lo mencioné antes, pero quiero profundizar porque esto es lo que más nos cuesta. Estamos tan acostumbrados a llenar el silencio, a llenar cada momento con ruido, que cuando nos quedamos callados ante Dios, nos sentimos incómodos, nos sentimos raros y enseguida volvemos a hablar, a pedir, a recitar. Pero hermanos, en el silencio es donde Dios habla, no con voz audible, no con palabras que suenan en el oído, sino con inspiraciones, con paz, con certezas interiores, con movimientos del corazón. Ahí es donde Él nos guía, nos corrige, nos consuela. El profeta Elías aprendió esto. ¿Recuerdan la historia? Estaba huyendo desesperado y Dios le dijo que se presentara en la montaña porque él iba a pasar. Y vino un viento huracanado que partía las montañas y quebraba las rocas, pero Dios no estaba en el viento. Luego vino un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Luego vino fuego, pero Dios no estaba en el fuego. Y después del fuego vino un susurro suave, una brisa leve, y ahí estaba Dios en el susurro, en la brisa, en lo silencioso. Y esa es la forma en que Dios nos habla la mayoría de las veces, no en lo espectacular, no en lo ruidoso, sino en lo pequeño, lo sutil, lo que solo podemos percibir si estamos atentos, si estamos en silencio. Pero para escuchar ese susurro, tienen que ayetar todo lo demás. Su mente que no para de pensar, su corazón que está lleno de preocupaciones, sus sentidos que están bombardeados por 1000 estímulos. Tienen que crear espacio interior y eso se logra con la práctica. No va a pasar de la noche a la mañana. Las primeras veces que intenten quedarse en silencio ante Dios, les va a parecer imposible. La mente va a saltar de un pensamiento a otro, van a recordar pendientes, van a planear el día,
van a distraerse con cualquier cosa. Es normal, no se desanimen, solo vuelvan suavemente a la presencia de Dios una y otra vez como quien entrena un músculo. Poco a poco van a ir encontrando ese lugar interior de quietud y cuando lo encuentren van a descubrir un tesoro. Santa Teresa de Ávila hablaba de las moradas interiores, de ese castillo que cada uno tiene dentro donde Dios habita. Pero la mayoría de nosotros nunca entramos a ese castillo. Nos quedamos en el patio exterior, en las salas de recepción. Nunca llegamos al centro, a la cámara nupcial donde el rey nos espera. Y esa es la tragedia, que tenemos a Dios dentro de nosotros, más cerca que nuestra propia respiración, y no lo sabemos porque nunca nos hemos adentrado, nunca nos hemos atrevido a hacer el viaje interior. Y ese viaje, hermanos, se hace en el silencio. Se hace cuando dejas de mirar afuera y empiezas a mirar adentro. Cuando dejas de buscar a Dios en el ruido y empiezas a buscarlo en la quietud de tu corazón. Y aquí viene algo hermoso. Cuando empiezas a escuchar a Dios, cuando empiezas a percibir su voz interior, tu vida empieza a tener dirección. Ya no andas a ciegas. Ya no te mueves solo por tus impulsos o tus emociones. Empiezas a moverte guiado por el Espíritu. Y eso es otra cosa. Eso es vivir en plenitud. Porque Dios ve lo que tú no ves. Sabe lo que viene. Conoce tus talentos, tus heridas, tu misión. Y cuando le das espacio para que te guíe, Él te lleva por caminos que nunca hubieras imaginado. Te abre puertas que parecían cerradas. Te da palabras en el momento preciso. Te da paz en medio de las tormentas y todo porque aprendiste a escuchar. Quiero decirles algo que para mí ha sido una revelación enorme en mi vida de oración y creo que puede serlo también para ustedes. La oración más poderosa, la que realmente mueve el corazón de Dios y transforma al que la hace, no es la que pide cosas, sino la que adora. La adoración, hermanos, esa es la oración del cielo. Esa es la que los ángeles hacen sin cesar. Santo, santo, santo. Y cuando nosotros entramos en esa dimensión, cuando dejamos de centrarnos en nuestras necesidades y nos centramos en quién es Dios, algo cambia radicalmente. Porque adorar es reconocer su grandeza, su bondad, su amor, es contemplarlo, es deleitarse en Él. Y cuando haces eso, cuando pones tu mirada en Él, en lugar de ti mismo, tus problemas se ven diferentes. No es que desaparezcan, es que se ven en perspectiva. Porque si Dios es tan grande, tan poderoso, tan amoroso, entonces ningún problema es demasiado grande para Él. Ninguna situación está fuera de su control. Ningún dolor es mayor que su capacidad de consolar. Y esa paz que viene de la adoración es sobrenatural. No depende de tus circunstancias, depende de a quién estás mirando. Por eso el salmista dice: pon tus ojos en el Señor y serás iluminado, porque donde pones tu mirada, ahí pones tu corazón. Si miras tus problemas todo el día, vivirás angustiado. Si miras a Dios, vivirás en paz. Así de simple, así de profundo. Y la adoración no requiere palabras elaboradas. Puede ser simplemente estar ante el Santísimo y decirle: te amo, eres bueno, eres santo, confío en ti. O incluso sin palabras, solo mirarlo como María a los pies de Jesús. Ella no estaba haciendo nada productivo desde el punto de vista de Marta. Solo estaba ahí sentada escuchando, contemplando. Y Jesús dijo que había elegido la mejor parte, porque eso es lo que Dios quiere. Quiere que estemos con Él. No por lo que podamos obtener, no por lo que vaya a darnos, sino porque lo amamos,
porque Él nos basta. Y cuando llegamos a ese punto, hermanos, ahí es cuando Dios puede darnos todo, porque ya no estamos aferrados, ya no estamos exigiendo, estamos simplemente amando. Les voy a compartir algo que me pasó hace algunos años. Estaba pasando por un momento muy difícil en mi ministerio. Había conflictos, incomprensiones. Sentía que todo se estaba cayendo y estaba orando desesperadamente para que Dios arreglara la situación. Pero nada cambiaba, al contrario, empeoraba. Hasta que un día, cansado de pedir, me senté ante el sagrario y solo empecé a adorar. Jesús, tú eres bueno aunque yo no entienda, tú eres fiel aunque todo se caiga. Tú eres mi Señor aunque no tenga respuestas. Y me quedé ahí, repitiendo esas verdades, no como fórmulas mágicas, sino como anclas para mi alma. Y después de un rato, una paz inexplicable llenó mi corazón. Nada había cambiado afuera, pero todo había cambiado adentro, porque había dejado de depender de las circunstancias y había vuelto a depender de Él. ¿Y saben qué pasó después? Las circunstancias eventualmente sí cambiaron, pero no de la forma que yo esperaba. Dios hizo algo mejor. Trajo sanación donde había división. Trajo claridad donde había confusión, pero lo hizo a su manera, en su tiempo, y yo pude vivirlo en paz, porque había aprendido a adorarlo en medio de la tormenta. Si hubiera seguido solo pidiendo, solo exigiendo, me hubiera hundido en la ansiedad, pero la adoración me sostuvo. Y esa es la lección. Cuando no sepas qué orar, adora. Cuando estés confundido, adora. Cuando todo se esté cayendo, adora. Porque la adoración te conecta con la realidad más grande, que Dios es Dios y tú estás seguro en sus manos. La adoración también te libera del ego, porque cuando adoras, no eres tú el centro, es Él. Y eso es sanador, porque muchas veces nuestro sufrimiento viene de estar demasiado centrados en nosotros mismos, en lo que queremos, en lo que nos falta, en lo que nos duele. Y no está mal tener necesidades, no está mal sufrir, pero cuando todo gira alrededor de ti, te asfixias. En cambio, cuando adoras, sales de ti mismo, entras en algo más grande. Y ahí hay libertad, ahí hay aire, ahí hay vida. Por eso los santos eran tan libres, tan gozosos, aunque muchos de ellos sufrieron enormemente porque vivían en adoración, vivían mirando a Dios, no a sus circunstancias. Ahora quiero tocar algo que sé que muchos de ustedes necesitan escuchar. La oración no es solo para cuando te sientes bien, no es solo para cuando estás en gracia. De hecho, es especialmente importante cuando estás caído, cuando has pecado, cuando te sientes más lejos de Dios, porque ahí es cuando más lo necesitas y sin embargo es cuando menos oramos por vergüenza, por culpa, porque pensamos que Dios no quiere vernos en ese estado. Pero hermanos, eso es mentira del enemigo. Dios nunca te da la espalda, eres tú quien le das la espalda a Él. Y cuando pecas, lo que tienes que hacer no es alejarte más, es correr hacia Él. Como el hijo pródigo que vuelve a la casa del padre, sucio, arrepentido, sin excusas, pero vuelve y el padre no lo rechaza, lo abraza, lo restaura, lo celebra. Muchos de ustedes llevan años sin confesarse porque sienten que han hecho cosas imperdonables, porque sienten que Dios ya se cansó de perdonarlos, porque vuelven a caer en lo mismo una y otra vez y piensan que ya no hay esperanza. Y yo les digo, están equivocados. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. No hay caída de la que Él no pueda levantarte. No hay oscuridad que su luz no pueda penetrar. Pero tienes que dar el paso.
tienes que volver. Tienes que orar aunque no sientas ganas, aunque te sientas hipócrita, aunque pienses que no lo mereces. Porque la oración no es para los que lo tienen todo resuelto, es para los que estamos rotos, es para los que necesitamos misericordia, es para pecadores y todos lo somos. San Pedro lo entendió. Negó a Jesús 3 veces, lo traicionó en el peor momento y después lloró amargamente, pero no se alejó para siempre. Volvió y cuando Jesús resucitóse, le apareció y en lugar de reprocharle, en lugar de condenarlo, le preguntó: Pedro, ¿me amas? 3 veces, una por cada negación. Y le dio la oportunidad de reafirmar su amor. Eso es lo que Dios hace con nosotros. No nos machaca con nuestros pecados. Nos da la oportunidad de volver a elegirlo, de volver a amarlo, de volver a empezar, pero tenemos que acercarnos, tenemos que orar, aunque sea una oración torpe, quebrada, llena de lágrimas. Esa es la oración que más toca el corazón de Dios. Y aquí quiero ser muy claro, la oración después del pecado no es para convencer a Dios de que te perdone. Él ya está dispuesto a perdonarte. Su misericordia es infinita. La oración es para que tú abras tu corazón a ese perdón, para que lo recibas, para que dejes de castigarte, para que dejes de huir. Porque el problema no es que Dios no te perdone, el problema es que tú no te perdonas a ti mismo. Sigues cargando la culpa, el remordimiento, la vergüenza. Y eso te envenena, te paraliza, te impide avanzar. Pero cuando oras, cuando te presentas ante Dios tal como estás y le pides perdón de corazón, Él te lo da inmediatamente, sin condiciones, y te libera de esa carga. He visto esto tantas veces en el confesionario.